¿Por qué creo que en América debería haber países indígenas? Primero por un sentido de justicia, porque todos sabemos la deuda histórica que hay con los pueblos nativos de América. Y en segundo lugar, por un sentido de supervivencia, porque si los indígenas no tienen un Estado, corren el riesgo de la absorción cultural. Y esto significaría que su cultura se extinguiría. En América hay varios países que se crearon en base a tres elementos importantes, que serían la conformación étnica, la religión y el idioma. No digo que estos son tres elementos necesarios para crear un país, pero eso es lo que ocurrió en América. En países como Estados Unidos y Canadá, donde predominantemente se habla el inglés, hay la religión protestante y son de Europa Occidental, hablando en términos étnicos, se distinguen del resto por estos elementos. En el Caribe igual, predominantemente son de raíces africanas, hablan el inglés, el francés, y su religión no estoy seguro si son más católicos o protestantes, pero es una cultura que se diferencia del resto, los pueblos del Caribe. Y no tienen un país, tienen varios. Entonces la pregunta es ¿por qué los indígenas no pueden tener un país si también tienen estos tres elementos? La religión, ellos practican el sincretismo, la unión de lo pagano con lo cristiano. Tienen su propio idioma, que no es el francés, el inglés o el español. Y es un grupo étnico que se diferencia del resto, son nativoamericanos. Los hispanoamericanos, por ejemplo, tienen 20 países y todos se parecen. Mayoritariamente son mestizos, católicos y hablan español, en el caso de Brasil, portugués. Entonces pareciera que todos tienen derecho a tener un país excepto los indígenas. Ni siquiera en los países donde son mayoría pueden tener un estado indígena, como es el caso de Guatemala y Bolivia. En Perú también son mayoría los indígenas. Lo que pasa es que en este país ocurrió una catástrofe. La cultura mestiza que habla español lo absorbió a la cultura quechua, lo hizo reducir demográficamente a niveles alarmantes, o sea, es un cambio drástico que hubo. Perú podría ser fácilmente un país quechua, pero ahora es un país mestizo culturalmente, porque ocurrió lo siguiente, en la migración campo y ciudad, el indígena deja de hablar su idioma y habla el español. Esto puede pasar por distintos motivos, ya sea porque se ve forzado a hacerlo o por voluntad propia. También deja sus ritos ancestrales y se convierte, por ejemplo, al evangelismo. Obviamente no todos los indígenas hacen esto, algunos conservan su cultura, pero esto sería la gran amenaza para los pueblos indígenas, la absorción cultural. En Bolivia también pasa lo mismo, solo que no se ha llegado todavía al extremo del Perú. Es por eso que los indígenas, tanto en Guatemala como en Bolivia, deberían tener un Estado, porque si no lo hacen, van a correr la misma suerte que en el Perú. Van a ser pueblos mestizos culturalmente. En el caso de los mapuches en el sur, es diferente su realidad y lo tienen más complicado porque no son mayoría en Chile. Y ellos para tener un país tendrían que iniciar un proceso de secesión. Y esto naturalmente afecta la sensibilidad de los chilenos porque a ninguna persona le gustaría ver a su país verse territorialmente afectado. Y los mapuche también son personas como que están medio segregados del Estado, a diferencia de los quechuas y aymaras en Bolivia que
están bien inmersos en la economía, son prácticamente la clase obrera. Y también el carácter del mapuche, que es indomable, son guerreros, siempre han sido así. Han sido los únicos indígenas que derrotaron a los españoles. Esto los pone en constante confrontación con el Estado chileno. Pero todas estas dificultades no le quita legitimidad a su anhelo de tener un país. Quizás una alternativa sería que tengan su país, pero que sean un protectorado del Estado chileno. Ahora, en el caso de México, hay una importante población indígena, pero como México también tiene mucha población, la mayoría son mestizos que hablan español, así que esto sería un obstáculo. Los países donde se ve más factible, más viable serían Guatemala y Bolivia, donde los indígenas no necesitan separarse, simplemente tienen que gobernar el país donde viven y son mayoría. Naturalmente esto a algunos mestizos no les agrada la idea de vivir en un país indígena. Argumentan que todos somos ciudadanos del país y que no debe haber diferencia entre mestizos e indígenas. Claro, todos somos ciudadanos del país, pero ¿qué idioma es el que domina en Bolivia y Guatemala? El español, cuando la mayoría de la gente, de la población, tiene otro idioma materno. Hablan el español porque se ven obligados a hacerlo. Todos somos ciudadanos del país, pero ¿quiénes son los que controlan las instituciones del Estado? Son los mestizos, cuando la mayoría de la población no es mestiza. Y eso no es muy democrático que digamos. Es por eso que debería haber países indígenas. El pueblo mapuche debería tener su país, los quechos y aymaras también en Bolivia y los indígenas en Guatemala. Y como dijo Russell Means, un lakota de Estados Unidos, en las Naciones Unidas se ve los rostros de toda la humanidad, pero falta el rostro del indígena americano, que no tiene un país.